Muy buenos días a todos, bienvenidos a la Universidad Nacional Federico Villarreal, CEPREVI, Centro Preuniversitario. Soy el profesor Juan Carlos Fonseca del curso de lenguaje. ¿Qué tal? Buenos días, alumnos. Continuando con nuestras unidades de clase, hoy vamos a tratar todo lo referente a la oración y el sujeto. ¿Ya? Oración y sujeto. Y haciendo un recuento, cuando uno habla de oración, eh, uno tiene que dominar mucho los verbos, ¿no? Los verbos, especialmente los verbos subordinados, miren, ¿no? Haciendo un repaso del tema verbo antes de ingresar propiamente a la oración. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que una oración tiene verbos subordinados? ¿No? ¿Por qué? Por ejemplo, aquí dice seas, en esta oración, que seas un buen profesional es mi ambición. Seas es un verbo subordinado, ¿por qué? ¿Por qué subordinado? Porque antes tiene un conector que es qué. Este que está acá. En cambio, viene a ser el verbo principal de la oración. Cuando usted quiere hallar sujeto, objeto directo, objeto indirecto, lo primero que tiene que hacer usted es buscar el verbo principal. A él se le va a preguntar, más no al subordinado. ¿Ya? Al verbo principal, repito, más no al subordinado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que un verbo es subordinado? Porque antes tiene estos nexos, usualmente para un examen, ¿no? Entonces, aquí va, mira, ve. Cuando tuvo dinero, tuvo es un verbo. ¿Y por qué es subordinado? Porque antes tiene un nexo que es cuando, que está acá. Aunque nadie lo crea, crea es un verbo. ¿Por qué es subordinado? Porque tiene aunque, y este aunque está aquí. Entonces, los verbos subordinados no van a ser núcleo de predicado. Ojo. Continúo. Rocío compró verbo, pero este es el verbo principal. Fíjese, es un verbo principal de la oración. Compró para Carlos lo que tanto había deseado. Había deseado es un verbo. Mira, y un verbo perífrasis, ¿no? Porque los verbos que están acá son simples. Y este es un verbo perífrasis, el verbo haber más el participio. Y es un verbo subordinado. ¿Y por qué subordinado? Tiene este qué. Entonces ya encontré los verbos subordinados. Y los verbos subordinados en una estructura sufren una función. Bueno, mira, ese va a ser el núcleo predicado. Entonces, la oración termina donde está el punto. Una oración termina donde está el punto. Si es punto seguido, se inicia otra oración. Reitero, si es punto seguido, se inicia otra oración. Entonces, ¿cuántos verbos subordinados hay acá? 3. Ahora viene la palabra proposición, no proposición. La palabra, la palabra proposición aparece cuando la oración es compuesta.
¿Cuándo una oración es compuesta? Cuando tiene más de un verbo. Si la oración tiene un solo verbo, la oración es simple. Pero si tiene más de un verbo, la oración viene a ser compuesta. Por eso que esta oración es compuesta. Ahora, si te preguntan cuántas proposiciones hay, tú cuentas los verbos nada más, hasta donde termina la oración. Por ejemplo, aquí tiene 4 verbos, hay 4 proposiciones. Cantidad de verbos, cantidad de proposiciones. Por ejemplo, que seas un buen profesional, ¿cuántas proposiciones hay? 2, porque hay 2 verbos. Si la oración es simple, o sea, tiene un solo verbo, no hay proposición. La palabra proposición solo aparece cuando la oración es compuesta. ¿Ya? Cuando presenta una oración compuesta. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, proposición aparece cuando la oración es compuesta. Entonces ya te hice recordar. Ojo, de esto van a cumplir una función, ¿no? Con verbos subordinados van a hacer una función, van a cumplir una función en una oración, ¿no? La oración. ¿Qué entendemos nosotros por la oración? La oración, como dice aquí, puede ser una palabra o conjunto de palabras, pero que tengan sentido completo e independencia sintáctica, no depende de otra estructura mayor. Por eso se dice que es la unidad mínima de la comunicación, que tiene sentido en sí misma e independencia sintáctica. Por ejemplo acá, ¿no? El profesor Fonseca es amable, mira, esta es una oración, pero con verbo, ¿no? Recuerda, puede ser una palabra, pero que tienen sentido, ojo, sentido, que usted comprenda el mensaje. Tienes un letrero que dice prohibido arrojar basura. Entonces, cuando yo leo, hay un mensaje, ¿sí o no? ¿Lo entiendo? Claro que sí. Entonces, es una oración. ¿Pero con qué? Con verboide, ¿no? Aquí no hay verbo. Acá dice prohibido arrojar basura. Estos son verboides. Ido, ir. Que es un verboide parecido al verbo, dicen. Sin verbo, hola. Si alguien te dice hola, tú le respondes, ¿no? Hola, ¿qué tal? Entonces, ese hola es una oración, porque tiene un pensamiento completo. ¿Sí? Tiene un pensamiento completo. ¿Ok? Por eso que la oración, cuando uno habla de oración, una oración es simple, lo que ya te dije hace poco, cuando tiene un solo verbo, una oración es compuesta, cuando tiene más de un verbo, por ejemplo, esta oración que está acá, ¿no? Es simple porque tiene un solo verbo, pero en cambio esta oración es compuesta porque tiene más de un verbo, ¿no? Una oración es unimembre cuando no se puede dividir en sujeto y predicado. Bimembre cuando se divide en sujeto y predicado. Por ejemplo, acá el profesor Fonseca es el sujeto, es amable es el predicado. Esta oración es bimembre. Pero estas dos oraciones que están acá son unimembre porque no se pueden dividir en sujeto y predicado. O sea, una oración es aquella que tiene sentido completo e independencia sintáctica. O sea, que no depende de otra estructura mayor. La proposición. Hace poco te estaba hablando de proposición. La proposición, ¿no? Puede ser también una palabra o conjunto de palabras que pueden tener un sentido completo, pero que carecen de independencia sintáctica. ¿Por qué? Porque esas proposiciones dependen de una estructura mayor. ¿Cuál? La oración compuesta. Dependen de una estructura mayor. Por ejemplo, estudió mucho, pero no aprobó el examen. ¿Cuántos verbos hay? 2. Estudió y aprobó. La oración es compuesta y la oración termina donde está el punto. ¿Cuántas proposiciones hay? 2. Dos. Dos proposiciones. Porque hay 2 verbos. No viajó porque estuvo enfermo. ¿Cuántas proposiciones hay? 2. Porque hay verbo. Viajó y estuvo. Proposiciones.
pero depende de una estructura mayor. ¿Cuál? La oración compuesta. Esto es una proposición, pero es dependiente de quién, de la oración compuesta. En cambio, la frase, ¿qué es la frase? ¿Qué entendemos por frase? Mira, también igual, es una palabra, conjunto de palabras que cumple una función en la oración. Si yo digo, por ejemplo, los niños hermosos, esta es una frase, cuyo núcleo, ¿quién es? Un sustantivo. Esto no es oración, es una frase. Tiene, por ejemplo, cuando se dice que la frase es nominal, cuando tiene como núcleo a un sustantivo. Y puede estar acompañado de modificadores, o sea, de artículos, adjetivos, niños hermosos. ¿Que puede ser sujeto? Claro. Los niños hermosos viajaron ayer. Cumplen una función en una oración. También hay frase adjetiva, cuando su núcleo es un adjetivo, está integrado por un adverbio y adjetivo, por ejemplo. Una frase adverbial, mira, ve, demasiado es adverbio, lejos es adverbio. La frase no es oración, ojo. Entonces, teniendo todo este dato que está acá, todo este dato, vamos a la parte práctica, ¿no? A la parte práctica. Entonces, ¿cuál sería la clave a la número 1? En el siguiente enunciado, nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. ¿Qué podría decir acerca de eso? Bien, ahora vamos al desarrollo. Eso es Angeli, muy bien. Vamos a analizar. ¿Hay más, muchachos? A ver. Bien. Punto 1, primero que tenemos que hacer es buscar los verbos, ¿o no? Por ejemplo, somos es un verbo. Brota y multiplica son los verbos, ¿o no? Y la oración termina donde está el punto. ¿Estamos de acuerdo? Aquí termina la oración. Y hay 3 verbos. Nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Muy bien. Entonces, ¿qué me diría usted? Sería la C, ¿no? Es una oración porque la oración termina donde está el punto
y tiene 3 proposiciones. ¿Por qué? ¿Cuándo sale la palabra proposición? Cuando la oración es compuesta, porque si la oración es simple, no hay proposición, solamente es una oración simple. Y esta oración tiene 3 verbos, por lo tanto hay 3 proposiciones. ¿Ya? Por lo tanto hay 3 proposiciones. Ese es. Muy bien, gracias por la participación, Ángel y Coreisi. Ahora vamos a la siguiente pregunta. 2. Práctica, ¿no, muchachos? Ok. Ya, fíjense, ahora vamos a detallar. Muy bien, gracias por la participación, Valeria. Punto 1. Cuando digo inesperada visita del Papa Francisco, la palabra visita en esta expresión no es verbo. La palabra visita en esa expresión no es verbo. No. Visita hermosa, visita inesperada. Inesperada es un adjetivo que califica a visita. Pero si digo María me visita siempre, si yo digo María me visita siempre, ahí sí, en la oración que yo te estoy diciendo, ahí sí es verbo visita. Acá dice visita inesperada del Papa Francisco. Aquí visita está actuando como un sustantivo. Inesperada visita, inesperada es un adjetivo, ¿o no? Y esto sería una frase, pues. ¿Qué es una frase? ¿No? Una frase es aquella que tiene como núcleo aquí a un sustantivo y que puede estar acompañado la frase por modificadores, puede ser un adjetivo, puede ser con una preposición que actúa como modificador indirecto, que está actuando como un modificador indirecto. Ahí no hay verbo. Entonces es una frase nominal, ¿no? Porque si uno va a las frases, tengo frase nominal, los niños hermosos, esto es una frase nominal cuyo núcleo es un sustantivo. ¿Cuándo es nominal? Nominal viene de nombre, cuyo núcleo es un sustantivo. Y la frase nominal, cuyo núcleo es un sustantivo, puede estar acompañado de artículos y modificadores indirectos que tengan el enlace de él, ¿no? Es una frase nominal. Ahora vamos a otra.
La canción criolla de los viejos callejones y letras llenas de nostalgia. Es una oración, una proposición, una frase. Bien. ¿Qué dice el resto? Dice la canción criolla de los viejos callejones y letras llenas de nostalgia. Letras llenas, letras vacías, letras bellas, letras melodiosas. Esta palabra llenas es un adjetivo porque está calificando a letras. ¿Ya? Es un adjetivo porque está calificando a letras. O sea, quiere decir que aquí no hay verbo. No, no hay verbo, mira, la canción criolla. Este D es un enlace de los viejos callejones y letras llenas de nostalgia. Este acá, canción es el sustantivo, núcleo, porque criolla y la son adjetivos. La es un artículo, criolla que es un adjetivo, codificadores directos. Este es un enlace, y como es un enlace, usted se recuerda de la anterior, si es un enlace, todo lo que viene ya, salvo casos especiales, este de es una preposición. Por lo tanto, todo esto es un modificador indirecto. Y eso no es una oración, es una frase, ¿no? Pasa a ser una frase. Si hubiese dicho la canción criolla de los viejos callejones y letras llenas de nostalgia, ahí está, nació a fines del siglo XIX, ahí sí ya es una oración. ¿Me entiende? Ahí sí ya es una oración. Donde todo esto es sujeto, bueno, donde todo esto sería sujeto y nació a fines del siglo XIX, predicado. Predicado. Entonces la frase tiene como núcleo un sustantivo y que va a cumplir una función en una oración. Puede ser sujeto, objeto directo, objeto indirecto, la frase. La oración compuesta subordinada. Ahí está, hace poco te expliqué. ¿Cuándo una oración es compuesta subordinada? Retrocedo si quieres. Una oración es compuesta subordinada. Por ejemplo, esta oración es compuesta subordinada, ¿por qué? Porque tiene verbos subordinados. Cuando una oración es compuesta subordinada, porque tiene verbos subordinados. Tiene un verbo principal y tiene verbo o verbos subordinados. Por ejemplo, tiene verbo principal y este verbo subordinado.
Ahora vamos a la 4. Entonces, esta 4, la oración compuesta subordinada está formada por un análisis. Eso es coherencia, dice, muy bien. Eso es. Entonces, analizo muy bien. Ahí está, mira, ve. Oración compuesta subordinada, ¿sí o no? Para ser compuesta tiene que tener más de un verbo, pero este verbo que está acá es subordinado por el qué. Cuando esta oración es compuesta coordinada, cuando su nexo es una conjunción coordinada. Ya está. Acá no hay verbo subordinado, casi. Entonces la clave es la A, porque una oración compuesta subordinada está formada por un verbo principal, ahí está, y uno o más verbos subordinados. Uno o más verbos subordinados. Y esa sería la clave, porque estás hablando de la oración compuesta. La oración. Nosotros tenemos una oración bimembre y unimembre. ¿Cuándo la oración es bimembre? Cuando tú lo puedes dividir en sujeto y predicado. Una oración es bimembre cuando se puede dividir en sujeto y predicado. Y la unimembre no se puede dividir en sujeto y predicado. Por ejemplo, acá fue es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? La lluvia. En cambio, llueve mucho es un verbo. Llueve es un verbo de fenómeno atmosférico. El sujeto es cero, ¿no? Yo no puedo decir él llueve mucho. Y en cambio acá, esto de acá no es un verbo, esto es un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, él es de Lima. Pero si digo es tarde, yo no puedo decir él es tarde. O sea, este verbo ser aquí es impersonal. No tiene sujeto. Está cantando en el aula, él, pero si digo está lloviendo mucho, no puedo decir él está lloviendo. El sujeto es cero. No existe. Él hace sus tareas. Ahí está, mi membre. El mismo verbo, hace calor en esta aula. Pues no hay sujeto. Yo no puedo decir él hace calor. El verbo hacer más fenómeno atmosférico. Ellos se dijeron sus verdades. Aquí un dato, mira. Ellos se aman, ellos se dijeron. Dijeron es el verbo y se es el pronombre. Yo no puedo decir él se cose a domicilio. Bueno, con este pronombre, este se, si yo lo borro, no, este se oculta al sujeto. Si yo lo borro, ahí aparece el sujeto, mira, ya lo borré. Él cose a domicilio. Ahí recibe mi membre, pero este se lo oculta. Es como decir, se regala siempre. Yo no puedo decir, él se regala siempre. Entonces, si yo saco el se, digo, él regala siempre dulces. Se remata autos. Yo no puedo decir, él se remata autos. Saco el se, él remata autos. Entonces, este se oculta al sujeto y la oración es unimembre. Bueno, yo la he saludado anoche. Yo, sujeto. Ten cuidado con el verbo haber. Cuando el verbo haber, ¿no? Tú lo cambias por ahí, y si la oración tiene sentido, entonces este verbo es impersonal, o sea, la oración es unimembre. Hubo muchas preguntas, hay muchas preguntas, entonces acá no hay sujeto. Y este verbo haber nunca se escribe en plural, siempre en singular, siempre, siempre.
Entonces, cuando tú tengas al verbo haber, el verbo haber, lo que puedes cambiar por ahí es impersonal, no hay sujeto. Ahora, también hay, estos son oraciones unimiembres con verbo, ¿no? También hay sin verbo, ¿no? Auxilio, socorro, o con verboide, prohibido fumar, ¿no? Aquí, ¿cuál sería el sujeto? Dice, gracias, cariño, por haberme amado, por los buenos tiempos que yo pasé contigo. Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerle. Si tú ya no me amas, no puedo detenerte, pero vete ya. Es una canción. Entonces, en esta pregunta 5, aquí también entra mucho lo que es la parte contextual, ¿no? La parte contextual. Ya, muy bien. Gracias, cariño, cariño vocativo, pues, ¿no? Conocido como falso sujeto, ¿no? Este es un verboide, ¿no? No es un verbo. Haber es un verboide. En cambio, aquí ya tú dices, que yo pasé contigo, ¿no? Por la parte contigo. Si te vas, yo qué haré, yo no puedo detenerte. Si tú ya no te vas, yo no puedo detenerte. Tú vete ya. La, ahora acá. Elija la oración unimembre compuesta. Una oración unimembre que compuesta, dice. Compuesta. Mira que la perífrasis, ahí está repasando, forma un solo verbo. La perífrasis es una sola palabra, es un solo verbo. No se olvide de la perífrasis, es un solo verbo.
Entonces acá ¿qué me dirían, chicos? Elija la oración unimembre compuesta. Acá, por ejemplo, el verbo es va a llover. Yo no puedo decir él va a llover. Y hará un frío infernal. Yo no puedo decir él hará un frío infernal. Este es un verbo perífrasis simple. Entonces la clave es la A. Ya es tarde, ¿no? Ahí está, verbo impersonal. Tú no te lamentes. Tú. Ahí ya. Este verbo es personal, ¿no? Este verbo es personal. Personal quiere decir porque tiene sujeto. Bueno, todos, acá hay, el verbo es hay. La oración es simple, un solo verbo. Se vende separadas en libros. La oración es simple, un solo verbo. Yo estoy buscando una oración compuesta. Es un bonito día, ¿ya? El sujeto no existe. Es hora de levantarnos. Nosotros, es hora de levantarnos ya. Nos, es hora de levantarnos ya. Nosotros, acá está Tácito, pues, ¿no? La clave es la A. Es una oración compuesta unimembre. ¿Por qué? Porque los dos verbos son impersonales. Yo no puedo decir él va a llover, él hará un frío. Por eso es que la clave es la A. Es una oración compuesta unimembre. Vamos a las clases de oraciones según la actitud del hablante. Muy bien, Ángel y Coreisi, ¿no? Vamos a, una oración es enunciativa cuando uno afirma o niega. No, Juan viajó, Juan no viajó, ella lo felicitó, ella no lo felicitó. En cambio, dubitativa, ¿no? Expresa duda, posibilidad o probabilidad. Tal vez participemos, posiblemente, ¿no? En cambio, desiderativa es tú deseas que algún hecho se realice, ¿no? Deseo. Y para expresar el deseo hay muchas formas, ¿no? Imperativa, exhortativa es mandato, orden o ruego. Ven pronto, cierra la puerta, por favor, ven un momento. Esa es la exhortativa imperativa. Interrogativa, planteas preguntas. Exclamativas, expresa sorpresa, emoción, qué alegría verte, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Marca la oración que presenta una oración aseverativa. Aseverativa quiere decir enunciativa. ¿Qué dice acá? La muerte exterioriza un delicioso descanso que nos espera en la tumba, ¿no? La muerte exterioriza, yo estoy diciendo algo, ¿no? En cambio acá, diablos, sí que Poe estaba medio loco. Diablos, sí que Poe estaba medio loco. Ian Poe, ¿no? Un escritor. Me gustaría leer Corazón delator, igual de Ian Poe. Si pudiera entender, si pudiera entender el poema El cuerpo, entendería la vida del autor. Lee, tú lee y descubrirás su maravilloso arte. Entonces, cuando tú analizas acá que dice, diablos, exclamativa, me gustaría, deseo, me gustaría. Si pudiera entender, ahí está. Si pudiera entender el poema El cuerpo, entenderían la vida del autor. Lee, ahí está. Clave la A. Entonces, según la actitud del hablante, la oración pues se divide, ¿no? Enunciativa, dubitativa, desiderativa. Tienes una división ahí. Exclamativa.
Me gustaría convencerlo, me gustaría. Ya eso está expresando un deseo, ¿sí o no? Si yo hablo, es malo. Si yo me callo, es peor. Estás afirmando algo. Mi hija se casa este verano. Pero si es casi una niña, si es casi una niña, Dios. Esa parte final. Yo no quería, señora, que me la llevaran. Yo no quería, yo no quería. Quería no es un verbo desiderativo, es un verbo indicativo. Si no vas a venir, avísame, avísame si no vas a venir. Ese es el verbo principal, imperativo. Entonces acá la clave la C. Mi hija se casa este verano. Si es casi una niña, Dios mío. Entonces estás exclamando aquí. Acá una oración, entonces, es según la actitud del hablante. Entonces, ¿qué sucede acá? Me pregunto si puedo ir. Si puedo ir. Siempre hace lo mismo. Vete. Tu madre se enterará de esto. Entonces, ¿qué sucede acá? Mira, esta dubitativa que expresa duda, posibilidad, probabilidad, dice la dubitativa, dice aquella que expresa duda, pero también expresa la posibilidad o probabilidad. La posibilidad o probabilidad se puede expresar también con las perífrasis verbales, ¿no? Con las perífrasis verbales. ¿Cuáles son esas perífrasis? Deber más infinitivo. Deben ser las 3 de la tarde. O poder con infinitivo. Poder, puedo ir. Juan, todavía puede llegar. Me pregunto si puedo ir. Cuando tenga el verbo poder más un infinitivo, le hace dubitativa. Vete, vete, siempre hace lo mismo, vete. Tu madre se enterará de esto. Entonces, el caso especial, la dubitativa, deber más infinitivo y poder más infinitivo expresan eso. Ahora vamos a las interrogativas. Esta acá, está acá. Interrogativa exclamativa. Interrogativa exclamativa. Llamadas también indagativas, inquisitivas, las interrogativas. Plantean pregunta, pero cuando uno plantea una pregunta no necesariamente tiene que llevar los signos de interrogación, ¿eh? No, porque también puedes plantear preguntas o tiene el matiz de pregunta sin signo de interrogación, por eso que tiene directa e indirecta. Por ejemplo, indirecta, dime si aprobaste el examen, dime, estoy preguntando. Por favor, ¿cuántos asistieron a clase? Estoy preguntando y no lleva los signos. A eso se llaman indirectas. ¿Por qué es total? Porque tiene la palabra sí. ¿Y por qué es parcial? Porque no tiene la palabra sí, que es una conjunción completiva. En cambio, la directa sí, pues mira, lleva los signos. Pero ¿cuál es la diferencia? La total, mira, ¿vas al cine? Sí, ¿vas al cine? No. ¿Por qué es directa o total? Porque hay una respuesta mental tácita que dice sí o no. En cambio, parcial, ¿cómo te llamas? No voy a decir sí, no. Entonces, esa es la parcial. Cuando no existe esa respuesta. Teniendo este cuadro, acá, ellos criticaron tanto al presidente como a sus funcionarios, ¿no? Ahí yo estoy afirmando algo, ¿no? Aquí no hay cómo hacer una limpieza a fondo, dígame, aquí no hay cómo hacer una limpieza a fondo. Cuando yo lo supe, suspiré de alivio. Voy allí cuando me canso de la comida de mi cocinero. Aquí no vamos a sugerir el dónde y el cómo de esa estructura. Aquí no vamos a sugerir el dónde y cómo de esa estructura. Entonces, ¿dónde tú tienes una interrogativa? En la B. Aquí no hay cómo hacer una limpieza a fondo, dígame, aquí no hay.
¿Cómo hacer una limpieza a fondo? Es una interrogativa indirecta, ¿no? Parcial porque no tiene la palabra sí. No tiene la palabra sí. Ahora ustedes. Teniendo el cuadro, ¿cuál sería la clave? La 11. Clave a la 11. ¿Qué dicen, chicos? Bien, Corey, sí. Valeria, ok, muy bien. Bien. Entonces la clave es la B. ¿Ya le confesé tu amor a Magali? Sí, sí, no, no. Ahí está. Dice sí, sí, no, no. Es una interrogativa directa total porque ahí está respuesta. Bien, ahora vamos a lo que es el sujeto. El sujeto de la oración. ¿Qué es la oración tiene dos partes, ¿no? Sujeto y predicado. El sujeto de la oración es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, ¿no? También se define como todo aquello de lo que se va a hablar en el predicado. Y su núcleo generalmente puede ser un sustantivo, también es un pronombre, puede ser una proposición subordinada. ¿Quién ganó el concurso? El hermoso cuadro multicolor. Ahí está. Sujeto, ¿no? Y el núcleo en sustantivo. Entonces vamos acá a la parte más importante. Para mí la parte más importante es que usted reconozca al sujeto. Tiene que reconozca al sujeto. Y aquí muchos se confunden el reconocimiento, mira. Punto uno, tenemos que buscar el verbo. A mi tío le regalaron un auto ayer por sonomástico en el taller. ¿Ya? ¿Correcto ahí? Entonces, regalaron es el verbo. Entonces, aquí viene la explicación. La primera pregunta que tienes que hacer es quién es al verbo. Y ahí te tiene que salir. Si es que no te sale, recién vas a ir a qué. Nunca preguntes qué primero porque te puedes confundir. Te repito que para mí lo más importante es, muchachos, es que reconozcas el sujeto. Pero para eso buscas primero el verbo y luego le preguntas la palabra, preguntas quién es. Obvio, si la oración es simple, al verbo, pero si la oración es compuesta, por ahí ten cuidado, buscas el verbo principal. Pero si es que no te sale con quiénes, pasas a qué. Entonces, según esta oración, ustedes me dirán cuál sería el sujeto, ¿no?, de esta oración. Entonces, analizando aquí el sujeto de esta oración. A mi tío le regalaron ayer un auto ayer por sonomástico. Y ahí tienes la pregunta, ¿cuál sería el sujeto?
de la oración. Si quiere, si desea, puede levantar su micrófono, no hay problema. Entonces, la práctica te va a hacer, ¿no? Práctica hace bastante, alumno. Bien, lo resuelvo. Entonces, el sujeto a mi tío no es el sujeto, no, porque la pregunta es, no es a quién, acá no dice a quién. ¿A quién le regalaron un auto? A mi tío, no, porque la pregunta no es a quién. Ahora, un sujeto nunca se inicia con a al, porque la pregunta no es a quién. Profe, un auto, tú has preguntado, ¿qué le regalaron a mi tío? Un auto, pero ¿cuál es la primera pregunta? Es quién. Y como el verbo está en plural, se dice ¿quiénes? ¿Quiénes le regalaron un auto a mi tío? Y ¿quiénes? Ellos. El sujeto es tácito. ¿Ve? El sujeto es tácito. O sea, ten cuidado al momento de plantear una pregunta, ¿no? El sujeto. O sea, tienes que ubicar bien el sujeto. ¿Ya? Una más, a ver. Y este es el predicado, por supuesto. Es el predicado. Siguiente, alumnos como ustedes necesita el Perú. Alumnos como ustedes necesita el Perú. Entonces ahí, ¿cuál será el sujeto? Por ejemplo, ¿no? Teniendo el verbo necesita, entonces me dicen cuál es el sujeto. Verbo necesita. ¿Cuál es la primera? Si yo pregunto qué, me dicen, ¿qué necesita el Perú? Alumnos como ustedes. Y la pregunta no es qué, la pregunta es quién. ¿Quién necesita alumnos como ustedes? ¿Quién? El Perú. Este es el sujeto. Ahora, no puede ser alumno como usted porque el verbo está en singular y alumno está en plural. Desde ahí nomás ya hay una falla, ¿no? Ahora vamos a otro. Juan, entregue el libro. ¿Qué sucede acá? Acá hay una coma. Esta coma se llama vocativa. Por lo tanto, Juan es un vocativo.
Entonces, el vocativo no pertenece a la oración. El vocativo es el falso sujeto. Yo tengo el verbo entrega, entonces el sujeto aquí es tácito. O sea, el vocativo no pertenece a la oración, es un elemento extraoracional. Un elemento extraoracional, no pertenece a la oración. Entonces acá, a ver, tipo examen ya, su examen final. ¿Cuál sería el sujeto? Lo clave a la 12. Ya, ustedes aquí ya me responden esta pregunta, tipo examen, ¿no? Señor presidente, el sinvergüenza que trabajaba en el Congreso veraneaba en una playa del norte. Bien, pueden levantar su micrófono también, muchachos, ¿no? Si desean. Eso es Valeria, Coreisi, Antonella, muy bien. Entonces, aquí, y también de paso vamos ya entrando a oración y sus elementos. Mira, busco el verbo. Señor presidente, este vocativo, falso sujeto, por la coma. Trabajas verbo, subordinado por el que, y veraneaba es el verbo principal. ¿Estamos de acuerdo? Trabaja es un verbo subordinado por el que. Y cuando es subordinado, ¿qué hacemos? Lo encerramos entre paréntesis. Y todo esto se llama proposición subordinada. Cuando yo quiero hallar el sujeto, le pregunto aquí. Y la pregunta es ¿quién? ¿Quién? ¿Quién veraneaba en una playa del norte? ¿Quién? El sinvergüenza que trabaja en el Congreso. Ese es el sujeto. ¿El sujeto puede tener verbo? Claro, claro que sí, pero subordinado. Este él es un artículo, modificador directo. Sinvergüenza es el núcleo. Y como ya tengo núcleo, que es un sustantivo, entonces esa proposición subordinada va a ser modificador directo del sujeto, modificador directo. Clave, la C. Listo. Ahora ustedes, ¿cuál es el sujeto? Tiene que practicarlo porque eso es una fija. Reconocimiento de sujeto es fijo, que es fijo eso.
Eso es Valeria, Corecia, Angeli. Muy bien, entonces cuando usted analiza acá, clarísimo, ¿no? Eso es lo importante, saber ubicar el sujeto. Punto uno, no puede ser a Samuel porque un sujeto nunca se inicia con A. Nunca se inicia con A. ¿Encontraron? ¿Quiénes lo encontraron a Samuel? Ellos. Ellos. ¿Quiénes lo encontraron a Samuel? Ellos. Acá hay dos verbos. Deseen y tienen que responder. Pero este deseen es verbo subordinado por el qué. Por lo tanto, tiene que responder es el verbo principal. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Esta es una proposición subordinada. Para hallar el sujeto a quién le tengo que preguntar al principal. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiénes tienen que responder esa pregunta? ¿Quiénes tienen que responder esa pregunta? Los que deseen ingresar. Este es el sujeto. Por eso que le doy ese espacio, ese tiempo, ¿no? Y la clave la B. Acá un sujeto no se inicia con para nadie es un secreto esto. ¿Qué es un secreto? Esto es el sujeto. Niño, niño, vocativo. Niño, sé hombre y deja de llorar. O sea, el sujeto es tácito. Tú sé hombre y deja de llorar. Tú sé hombre y deja de llorar. En cambio, amigo Luis, ¿qué es? Es vocativo. ¿Sí o no? Amigo Luis es vocativo. El llorar es bueno. Entonces, amigo Luis es un vocativo. Ahí el sujeto es el llorar. ¿Qué es bueno? El llorar. ¿Ve? Ya reconocí el sujeto. Mira, ve. Y toda esta proposición que está acá es núcleo sujeto. El núcleo sujeto también puede ser una proposición. Todo esto es núcleo sujeto. Y puede ser, el núcleo sujeto puede ser una proposición también, subordinada, con verbo subordinado. Entonces, ¿quién puede ser el núcleo sujeto? Un sustantivo, Juan es médico, un pronombre, él, o una proposición. ¿Quién ganó el concurso? ¿Quién cantó ayer? Parecida que está acá. Mira, cantó el verbo subordinado por el quién. Es un verbo subordinado por el quién. Entonces, ¿quién ganó el concurso? ¿Quién cantó ayer? Todo eso es una proposición subordinada. ¿Quiénes pueden ser modificador directo del sujeto? Los determinantes, ¿quiénes? El artículo, como por ejemplo el hermoso niño, él. Los demostrativos, aquel árbol, aquel. Posesivos, indefinidos, numerales. ¿Quién más puede ser modificador directo? El adjetivo. O también adverbio más adjetivo. Por ejemplo, yo digo hermoso, es un adjetivo. Pero digo muy hermoso, demasiado hermoso, bastante hermoso. Ya lo juntas y pasa a ser modificador directo. Y eso se transmite acá. El hermoso niño es el sujeto. Él es un artículo, modificador directo. Hermoso es un adjetivo, modificador directo. Y niño es el sustantivo, núcleo. Aquel árbol, aquel es un demostrativo, un determinante demostrativo. Árbol es un sustantivo, el núcleo. Pero muy es un adverbio, mira. Y frondoso es el adjetivo. Lo juntas, adverbio más adjetivo es modificador directo. Es modificador directo. Entonces, estos pueden ser modificador directo. Y también una proposición subordinada. ¿Quiénes pueden ser MI? El MI, ¿quiénes pueden ser? Es aquel, un MI que tiene como enlace a una preposición de comparación, así como, etcétera. Por ejemplo, acá el sujeto es el barco sin velas. El artículo MD, barco núcleo. Sin velas es el enlace. MI, enlace más término. O también puede ser como. Tanto los jóvenes como ustedes, a veces tanto se puede escribir tanto si quieren. Acá, los jóvenes como ustedes construyen la sociedad. Jóvenes núcleo, como ustedes es el MI, porque ese como es un enlace. ¿Qué es una posición? La posición reitera
lo del sustantivo antecedente. Por ejemplo, Aquiles come, el de los pies ligeros, coma. ¿Quién es el de los pies ligeros? Aquiles. Reitera algo del sustantivo antecedente. Reitera algo de eso. Mi tío Raúl ganó el premio. ¿Quién ganó el premio? Mi tío Raúl. Tío, sustantivo común, Raúl, sustantivo propio. Aposición sin comas. El profesor Fonseca, Fonseca sustantivo, profesor sustantivo común, Fonseca sustantivo propio. Aposición. Especificativa porque no lleva comas. Clase de sujeto. Clases de sujeto. El sujeto es cero cuando el verbo es impersonal. Yo no puedo decir él garúa. Tácito cuando está sobreentendido. Él me compró el auto. Expreso cuando está presente, como Vallejo, ¿no? Morí en París. El sujeto es Vallejo. Cero, verbo impersonal, tácito, sobreentendido y expreso porque está presente. Simple cuando tiene un solo núcleo, compuesto cuando tiene más de un núcleo. Sujeto simple cuando tiene un solo núcleo simple y compuesto más de un núcleo. Sujeto activo cuando el verbo está activo, pasivo cuando el verbo es pasivo. Raúl compró un auto fue comprado por Raúl. Eso ya lo hemos hecho, lo hemos trabajado, ¿no? Activo, pasivo. Sujeto incomplejo cuando solamente tiene núcleo y complejo cuando tiene, aparte del núcleo, tiene otros elementos. Incomplejo cuando solamente tiene núcleo y complejo tiene más de un elemento. A ver acá, 14. Ahí está. ¿Cuál es la estructura? Entonces yo lo desarrollo para hacer un modelo. A ver, a los alumnos del ciclo pasado, lo primero que tengo que hacer es buscar el verbo, ¿sí o no? Una pregunta que se parecía a esta. A muchos alumnos del ciclo pasado, una pregunta difícil que se parecía a esta los dejó cabizbajo. Buscó el verbo, parecía y dejó. ¿No? Ahí está el verbo. Ya lo hice. Pero ¿por qué parecía subordinado? Por el qué. Por el qué, ahí está. Entonces tienes que darle un sentido, que se parecía a esta. Entonces eso que está acá tiene que ir entre paréntesis. A eso se llama proposición subordinada porque tiene verbo subordinado. ¿Cuál es el verbo principal? Dejó, núcleo predicado. Entonces aquí le voy a preguntar para hallar el sujeto. Al dejó. Entonces ahora sí es más fácil. No, más fácil. ¿Por qué? Porque planteo la pregunta. ¿Quién los dejó cabizbajos? ¿Quién? ¿O qué? En este caso, ¿qué? ¿No? ¿Qué los dejó cabizbajo a muchos alumnos del siglo pasado? ¿Qué lo dejó? Una pregunta difícil que se parecía a esta. Ese es el sujeto. ¿Ok? Trabajas. Una es un artículo, pregunta es el núcleo, difícil es el adjetivo. MD, núcleo, pregunta es sustantivo, difícil adjetivo. Ahora, cuando ya tienes núcleo y aparece la proposición, como ya tiene núcleo, la proposición subordinada va a ser modificador directo. La proposición subordinada va a ser modificador directo. Clave. Ahí está. ¿Ve? Ese es el análisis, ¿no? Una proposición subordinada, ahí está. Pues. Siguiente pregunta. Aquí yo tengo un verbo.
es, ¿no? Verbo copulativo. Ricas montañas, montañas ricas, tierras hermosas, playas risueñas, es mi Perú. Tiene un solo verbo, descarta, no es una oración compuesta. Perú es aposición. Tiene... A ver, vamos a analizar. Aquí analizo es. Entonces acá pregunto, ¿qué es mi Perú o quién es mi Perú? ¿No? Este es el sujeto. Pero, profe, también es mi Perú. No, cuando hay un verbo copulativo es, manda el orden. Es como decir, Juan es profesor. Juan es profesor. ¿Quién es Juan? Profesor. ¿Quién es profesor? Juan. Entonces manda al inicio. Juan es profesor, Juan es el sujeto. Profesor es Juan, profesor es el sujeto, cuando el verbo es copulativo. Entonces, si tú trabajas acá, ¿qué haces? Montañas, sustantivo, tierra, sustantivo, playa, sustantivo. Núcleo es sujeto. Este es el núcleo es sujeto, acá falta corregir ahí. Núcleo es sujeto. Entonces acá, esta oración presenta tres núcleos de sujeto. Tres núcleos. ¿Una oración puede tener dos o MI? Claro que sí. Entonces aquí, en la 16, ¿cuál sería la clave? ¿Una oración puede tener dos MI? Por supuesto que sí. ¿Qué dice, no? ¿Qué dice el enunciado? Los textos líricos de Manuel Gonzaga como proyecto de renovación poética serán reeditados por Alfaguara. Los textos líricos de Manuel González Prada. Los textos líricos como proyecto de renovación poética serán reeditados por Alfaguara. Entonces ahí, ¿cuál sería la clave? Clave, si lo analiza bien.
Eso es Valeria, Coreisi, Angeli. Bien analizado, bien, bien. Entonces, primero buscamos el verbo. Por ejemplo, tenemos acá un verbo pasivo. Serán reeditadas, es un verbo pasivo, que es el núcleo del predicado. Ya, es un verbo pasivo. Va la pregunta. ¿Qué serán reeditadas por Alfaguara? ¿Qué serán reeditados? Este es el sujeto. Ya encontré el sujeto, mira. Y comienzo a trabajar. Veo que acá hay un enlace de la palabra como, es otro enlace. Ahí está, los MD, textos núcleo, líricos, el adjetivo MD, los textos de Manuel González Prada, los textos líricos como proyecto de renovación poética. Este D es un MI y este como es otro enlace, ¿no? Este como es un enlace, así como, o sea, hay dos MI ahí. Los textos líricos de Manuel González Prada, los textos líricos como proyecto de renovación poética. ¿Ve? Y eso sería el análisis estructural, ¿no?, de esta oración. XVII. ¿Cuál sería la clave? Teniendo ya las preguntas ahí, más sencillo. La piedra alada, poemario de Watanabe, fue aclamada por la crítica española. Fue aclamada es el verbo. Cuando Cristian Aladino Cueva falló el penal, ya todo estaba consumado. Falló verbo, pero este es subordinado por el cuando. Estaba es el verbo principal. Ahí está. El poeta arequipeño Mariano Melgar escribió es el verbo. A Farfán, la foquita, lo contrataron para la segunda profesional. El sujeto no puede ser a Farfán porque A es una preposición. La ciudad y los perros, novela de Mario Vargas Llosa, la leen todos los peruanos. Leen es el verbo. Entonces, al analizar esta 17, tiene que darse una clave. Angeli, muy bien. Pero acá fue aclamada, es el verbo. ¿Qué fue aclamada por la crítica española? La piedra alada, poemario de Watanabe. Mira que esto está entre comas, ¿no? El poema se llama La piedra alada. Quiere decir que la piedra alada, todo es una sola palabra, porque es el título. Ojo, la piedra alada es el título. Entonces todo eso es como un sustantivo. Es como decir la ciudad y los perros. Acá, por ejemplo, dice La ciudad y los perros, novela de Mario Vargas Llosa, la leen todos los peruanos. Entonces todo esto que está acá es como un solo sustantivo, igual que la piedra alada.
igual que la piedra, todo es como un solo sustantivo. Así es. A eso equivale. Por ejemplo, acá en la de a Farfán, la foquita no puede ser, ¿no? ¿Quiénes lo contrataron para la segunda? Ellos. Ellos. Entonces está entre la C y la B. Ahí está. Está entre las B y la C. B y C. Eso es Valeria, Coreisi. Angeli también, que ya me envió. Entonces lo desarrollo, ¿no? Falló es verbo subordinado por el cuando. Pues. ¿Qué estaba consumado? Todo es el sujeto. ¿Quién escribió Yaravíes? El poeta arequipeño. ¿Quién escribió Yaravíes? ¿Quién? El poeta arequipeño Mariano. Ese es el sujeto. El poeta arequipeño es un gentilicio. Y Mariano Melgar, usted se recuerda, es una posición, porque es como dice poeta Mariano Melgar. Y arequipeño es un gentilicio, que es un adjetivo. El modificador directo, poeta núcleo, arequipeño es un adjetivo, MD, y Mariano Melgar es una posición sin comas especificativa. Porque Melgar es el poeta. El profesor Fonseca posición sin comas, y profesor sería el núcleo de sujeto. Escuchen, Pituquitus de Lima, mi chole sano y sagrado. Miren, aquí tienes que saber cuál es el verbo principal. Porque acá hay 2 puntos, esto es como una cita textual. Pues. Entonces, en esta 18, el verbo principal es escuchen. Wow, ya salió la clave. Mira, lo resuelvo. Pituquitos de Lima es vocativo, pues, porque alguien está hablando. Es el falso sujeto. Entonces aquí, ¿cuál es el sujeto? Si este es el verbo principal. Núcleo predicado. El sujeto es ustedes, escuchen. 2 puntos. Este es objeto directo. ¿No? Pero, profe, acá también hay verbos. Sí, pero este es subordinado caso especial. Porque este es una cita textual. Mi chole es sagrado y todo esto es ode. Aquí el sujeto es tácito porque te tienes que guiar por el verbo principal de la oración. Clave la 19. Clave a la 19.
En esta 19 hay que analizar bien. Ya tengo Valeria. Muy bien, ahí Corecia, Angeli, Valeria. ¿Ve? Va analizando ahí. Vamos acá analizando. En primer lugar, el sujeto nunca se inicia con A. Entonces, acusaron es el verbo. Ya lo voy desarrollando. Muy bien, muchachos. No, acusaron es el verbo. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes la acusaron? A Pilar Nores Boderao, esposa del presidente. ¿Quiénes? Este es el sujeto. No te olvides que la pregunta, ¿no? Al verbo principal. Los enemigos del Partido del Pueblo. Los viejos enemigos. Entonces, ¿cuál es el sustantivo? Enemigo. Pues no es que viejos es un adjetivo. Y trabajas así. Del es un enlace. Usted que del es un enlace. 20. En un sujeto nunca se inicia con en, bueno. Tengo el verbo, que es fue. ¿No? ¿Qué fue la principal inspiración o qué fue la principal inspiración? Igual, ¿no? En la película Coco, a la hora de preparar el guión. ¿Qué fue la principal inspiración a la hora de preparar el guión en la película de Coco? Fue la celebración mexicana del Día de Muertos. Entonces, este es el sujeto. Celebración mexicana es un adjetivo llamado gentilicio. ¿No? La SMR, celebración núcleo mexicana, adjetivo, y este del ya me indica el MI. Bueno, ahí me está indicando que el modificador indirecto me indica el MI. Aquí, tanto los niños de la calle como los ancianos vulnerables necesitan atención del gobierno. Ya. El verbo viene a ser necesita. ¿Quiénes necesitan atención del gobierno? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Tanto los niños de la calle como los ancianos vulnerables. Muy bien. Este tanto viene de cómo. Los niños de la calle, tanto como los ancianos, este es un nexo que usted lo puede borrar, es un conector nada más. Entonces usted arranca desde acá. Cuando vea tanto como, es como este tanto pudo haber estado aquí. Entonces cuando está al inicio, lo anula nada más. Es como decir, los niños de la calle, como los ancianos vulnerables, necesitan apoyo. Es como un referente, darle énfasis nada más. Entonces tú trabajas acá, ¿qué dice? Los niños de las calles, los niños de la calle y los niños como los ancianos vulnerables, los niños de la calle y los niños como los ancianos vulnerables necesitan atención del gobierno. Hay 2 MI.
Aquí hay 2 MI. Y esa sería la clave.